Vamos a comenzar con el tema 5.1, intercambiadores de calor, dentro de la unidad didáctica 5 de la asignatura Operaciones Básicas de tercer curso del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Vamos a dar una breve introducción teórica para poder así llegar a hacer el cálculo básico de intercambiadores. El índice de esta exposición constará de una breve introducción, los métodos de conservación por calor, concepto de intercambiador de calor, la clasificación de los intercambiadores y la selección de equipos para esterilización o pasteurización. Las operaciones de transmisión de calor en la industria agroalimentaria se fundamentan en el intercambio térmico entre fluidos, alimentados de forma continua en equipos en los que se denominan de forma general intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor pueden utilizarse únicamente para calentar o para enfriar, o bien pueden ser intercambiadores especializados como son los esterilizadores, los pasteurizadores de leche, cerveza y otras bebidas, evaporadores, condensadores y etc. El intercambio de calor puede ser de calor sensible o latente o de ambos a la vez, y los fluidos calefactores suelen ser gases o líquidos fundamentalmente. Los intercambiadores de calor se utilizan para tratar productos líquidos o al menos bombeables, y se debe conocer las propiedades físicas de los mismos y su comportamiento frente a la temperatura. La clasificación más ampliamente utilizada en la bibliografía sobre métodos de conservación de calor determina 5 métodos fundamentalmente: los de conservación por calor, pasteurización y esterilización, la mayoría de los cuales se llevan a cabo por los intercambiadores objeto de este tema. También se da la conservación de alimentos por frío, hablaremos en función de la temperatura a considerar de refrigeración o de congelación. Una conservación por depresión de la actividad de agua del alimento, y hablamos de secado o liofilización, fundamentalmente, aunque existen otras como la criocongelación. Una conservación por tratamientos físicos no térmicos, altas presiones, pulsos luminosos, campos magnéticos. Y por último, una conservación empleando conservantes químicos o tratamientos químicos en general. Como método de conservación del calor de los más extendidos, hemos dicho que el equipo utilizado más ampliamente sería el intercambiador de calor, cuya definición sería el dispositivo cuyo propósito principal es la de transmisión de calor entre dos fluidos sin la acción directa del fuego. Normalmente se considera que son de tipo cerrado. La transferencia de calor tiene en ellos lugar entre las dos corrientes fluidas, pero no tienen contacto directo. Se tratan fundamentalmente de intercambiadores que funcionan en continuo y tratan productos líquidos o al menos bombeables. En la industria de alimentos, esa transmisión de calor que se produce entre los fluidos está separado por una pared metálica de materiales permitidos para uso alimentario. Como ejemplos básicos, ya hemos citado algunos: pasteurizadores, esterilizadores, etc. Según el criterio a considerar, la clasificación de los intercambiadores puede dar lugar a 6 clasificaciones diferentes. En primer lugar, según la función que realizan. En segundo lugar, según la orientación relativa de la dirección de flujo de las corrientes que intervienen. Una clasificación muy amplia según la forma constructiva del intercambiador, según si entran o no en contacto las fases, que en el caso de los alimentos fundamentalmente no hay contacto directo, según si la operación es continua o intermitente y según el tratamiento térmico para el que se emplean. Atendiendo al primer criterio de clasificación, hablaríamos de cambiadores de calor, calderas, condensadores y evaporadores. Atendiendo a la orientación relativa de la dirección del flujo, podríamos hablar de flujo cruzado si los fluidos que intercambian calor se cruzan con un ángulo de 90 grados, y el diseño más extendido sería con flujo en serie, cuando las dos corrientes se mueven en direcciones paralelas en el espacio.
Asimismo, según el sentido de los fluidos, se puede hablar de distribución en paralelo y de diseño en contracorriente, siendo estos en diseño en contracorriente los más empleados, puesto que dan lugar a un área de intercambio menor para el mismo efecto. Según su forma constructiva, como tercer criterio de clasificación, tendríamos a nivel general los más usados: intercambiadores de doble tubo, serpentín, refrigerantes por aire, torres de refrigeración, de placas y de carcasa y tubo. Existen otros, pero menos utilizados en la industria de alimentos. Con respecto al primer caso, el intercambiador de doble tubo sería la forma más simple de un intercambiador, con un tubo situado concéntricamente dentro de otro, y la transferencia de calor tiene lugar entre los fluidos que circulan, uno por el interior del tubo central y el otro que pasa por la sección anular que forman ambos tubos. Asimismo, la distribución puede ser tanto en paralelo como en contracorriente. También existen un intercambiador de calor muy sencillo, que sería el de serpentín. Sería un tubo sumergido en líquido que contiene un recipiente, cuya misión, más que enfriar o calentar el fluido, sería la de mantener esa temperatura, haciendo el fluido que circula por el serpentín de elemento calefactor o refrigerante. Normalmente, como elementos calefactores o refrigerantes, se suelen utilizar, en el caso de calefactores, vapor de agua y agua o aceites calientes, y en otros casos agua refrigerada. En este caso, la transmisión de calor es mucho menos efectiva y por eso se utiliza fundamentalmente para mantener temperaturas más que para subir o bajar las mismas. El sistema de refrigerante por aire sería un recipiente que enfría un fluido que circula por el interior de unos tubos aleteados, haciendo pasar aire por el exterior de esos tubos. Sería este el elemento refrigerante, el aire, como en el caso de externo a la industria de alimentos, el radiador de un coche. Como ventaja añadida a este sistema de refrigerantes sería que no necesitan agua, aunque el control de la temperatura es menos preciso que en el caso de utilizar refrigerante, el fluido agua. Si se utiliza como refrigerante el agua, necesitamos de una instalación auxiliar para enfriar ese agua que se ha utilizado de refrigerante, que por el procesado se va a calentar. Las torres de refrigeración hacen circular un flujo de aire en contracorriente al agua, de forma que parte del agua que queremos refrigerar se evapora y por contacto directo agua-aire se consigue reducir la temperatura del agua. Para ello, el agua debe ser pulverizada o que bien forme una capa fina, una película fina, para aumentar el contacto entre el agua y el aire de refrigeración. Estas torres de refrigeración se utilizan normalmente en grandes industrias o en grandes instalaciones. Aquí vemos un esquema del funcionamiento de esa torre de refrigeración, como la entrada de agua que se produce por la parte interior hace también así la entrada del aire, que nos va a ayudar a ese enfriamiento. Además, este sistema en concreto tiene un circuito externo de vapor refrigerante que favorece ese enfriamiento del agua. Dentro de la clasificación por la forma constructiva, el intercambiador más ampliamente utilizado en la industria de alimentos es el intercambiador de placas. Como en la imagen se ve, está constituido por una serie de placas corrugadas que se encuentran taladradas de forma que se permite dirigir el flujo del líquido a calentar y enfriar por un lado o por otro de cada una de las placas. Los fluidos circulan por las placas pares y los otros por las impares sin que haya contacto directo entre ellas. Entre las placas se instalan unas juntas que aseguran la estanqueidad y la separación necesaria entre placas para favorecer la circulación. Como ventajas fundamentales, además de su versatilidad de uso y la flexibilidad, pudiendo aumentar o no el número de placas para aumentar la cantidad de flujo de elemento a tratar térmicamente, como ventaja hemos dicho tendríamos la compacidad, un gran número
un valor de área elevado en muy poco espacio y una facilidad de mantenimiento considerable. En contrapartida tiene una serie de inconvenientes, como serían las elevadas pérdidas de carga, los posibles problemas de obstrucción de las vías y que solo puede utilizarse para líquidos relativamente poco viscosos. En el caso de alimentos más viscosos o sólidos parcialmente bombeables, habría que utilizar los tubulares. Estos tubulares, o de carcasa y tubo, son de los más usados en la industria de alimentos junto con el de placas. Sería una estructura o carcasa con un número de tubos en su interior y los ejes de los tubos se encuentran en paralelo con el eje de la carcasa. La transferencia de calor tiene lugar entre el fluido que circula por el interior de los tubos y el que lo hace por el interior de la carcasa. Aquí tenemos dos esquemas de intercambiadores según el diseño de los tubos, donde se indican claramente la entrada y salida de ambos fluidos, así como la circulación que tiene lugar en el interior. Los elementos que lo conforman sería el haz tubular, el conjunto de tubos que están unidos por el que circula alguno de los fluidos, y la carcasa sería el cilindro exterior que envuelve ese haz tubular. Además está el distribuidor y el fondo de la carcasa. El distribuidor sería la parte por la que entra el fluido que va a pasar por el interior del haz de tubos, y el otro extremo opuesto o fondo de carcasa sería el lado contrario al distribuidor, como hemos dicho. Existe una nomenclatura para este tipo de intercambiadores en función del tipo de distribuidor de carcasa y el tipo de fondo de carcasa. Siguiendo con la clasificación de intercambiadores, tendríamos los que entran o no en contacto directo a las fases, directos o indirectos. Como hemos dicho, en la industria de alimentos fundamentalmente son del tipo indirecto, y según si la operación es continua o discontinua. Los intercambios de calor más extendidos, tubulares, carcasa y tubo, e intercambios de placas, funcionan en operaciones en continuo, procesados en continuo. A la hora de seleccionar los equipos en función del tratamiento térmico que queremos aplicar al alimento, hay que tener en cuenta que si se habla de pasteurización, se habla de un tratamiento térmico moderado, se suele aplicar en alimentos poco ácidos y entonces en ese caso el objetivo sería la destrucción de la microbiota patógena no esporulada y la reducción de la microbiota banal, y en el caso de alimentos ácidos, por ejemplo el caso de zumos de frutas, el objetivo fundamental sería la estabilización del producto, fundamentalmente inactivación enzimática y destrucción de la flora alterante. Estos tratamientos de pasteurización se requieren otras medidas asociadas como refrigeración o envasado aséptico. Se habla de pasteurización baja o pasteurización alta y nos va a determinar los equipos que se utilicen en la industria, y hablamos de pasteurización baja o en sus siglas inglesas LTLT, cuando hablamos de un rango de temperaturas inferior a 70 grados y tiempo de tratamiento de minutos. Puede darse tanto de forma continua como discontinua en productos a granel o previamente envasados, y pasteurización alta o HTST cuando las temperaturas son superiores y los tiempos ya se habla de rangos de segundos, fundamentalmente para productos líquidos con sistemas en continuo. Aquí es donde se utiliza más a menudo los intercambiadores de calor. En los equipos de pasteurización sin envasar es muy utilizado el equipo de un recipiente con un serpentín en el interior. Para el caso de flujo continuo se pueden utilizar intercambiadores de placas como el de la imagen. En los equipos de pasteurización para líquidos sin envasar, para flujo continuo se pueden utilizar, como en este caso de la imagen, intercambiadores de carcasa y tubo. Y en el caso de productos envasados, para la pasteurización LTLT, se puede hacer o bien por inmersión en baño de agua o por lluvia de agua, y puede hacerse tanto en funcionamiento en continuo como por cargas. En el caso de esterilización, que se trata de tratamientos térmicos más enérgicos con temperaturas superiores a 100 grados y que consiguen destruir microorganismos también esporulados, más termorresistentes, se pueden utilizar, en el caso de alimentos envasados, para procesos por cargas, autoclaves,
que pueden funcionar con vapor de agua y con agua sobrecalentada. Y también existen equipos esterilizadores de funcionamiento en continuo para alimentos envasados. En el caso de alimentos sin envasar, se podrían utilizar en este caso intercambiadores de calor del tipo de multitubulares y tipo de intercambiadores de placa y requieren envasados asépticos posteriores. Existe también en algunas ocasiones una aplicación de calor de forma directa, inyectando vapor en el alimento o en otras ocasiones inyectando el alimento en un vapor de agua, que son mucho menos utilizados. Y con esto concluimos la exposición del trabajo, del tema titulado Intercambiadores de calor, clasificación general. El cálculo básico de intercambiadores de calor forma parte de la unidad didáctica 5, Operaciones de transmisión de calor, de la asignatura de Operaciones básicas de tercer curso del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El cálculo básico de intercambiadores de calor forma parte de la unidad didáctica 5, Operaciones de transmisión de calor, de la asignatura de Operaciones básicas de Tecnología de Alimentos. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de las ecuaciones necesarias para dicho cálculo. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta que el intercambio de calor que tiene lugar entre ambos fluidos que circulan por el intercambiador, habrá que considerar que tanto para el tratamiento térmico, para un tratamiento de refrigeración, la cantidad de calor que cede un fluido será igual a la cantidad de calor que gana el otro. Para ello tendremos que aplicar variaciones de entalpía en el caso de un tratamiento térmico del fluido calefactor, fluido que cede energía, al alimento que va a tratarse térmicamente. Habrá que considerar ambos caudales másicos, los calores específicos de cada uno de esos dos fluidos, así como la diferencia de temperaturas de cada uno de esos fluidos a la entrada y salida del intercambiador. Asimismo, esa variación de entalpía será igual a la velocidad de transmisión de calor que tiene lugar en el intercambiador. En el caso del tratamiento de refrigeración de un alimento sería de forma análoga. En este caso habrá que considerar la transmisión de calor del fluido refrigerante o la pérdida de energía de ese fluido como la ganancia de energía de ese fluido, como la pérdida de energía del alimento que queremos enfriar. Asimismo se consideran ambos caudales másicos, calores específicos y temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. La otra ecuación que habría que considerar es la llamada ecuación de velocidad, que regula la velocidad de transmisión de calor en el sistema internacional en vatios, el coeficiente global de transmisión de calor para ese intercambiador en el sistema internacional vatios metro cuadrado y grado centígrado, el área a través de la que se transmite el calor, es decir, el área del intercambiador de calor. En muchas ocasiones será esta la incógnita que queremos determinar, y viene en función del incremento medio logarítmico de la temperatura. Es la media de temperaturas que más se ajusta a la práctica. Como hemos dicho, en el caso del tratamiento térmico será la variación de entalpía del fluido calefactor, considerando que su temperatura de entrada es mayor a la temperatura de salida, y en el otro lado, el alimento que queremos calentar, habrá que tener en cuenta que en ese caso la temperatura de salida será mayor que la temperatura de entrada. Si el tratamiento es de refrigeración, habrá que tener en cuenta que la temperatura de salida del fluido refrigerante, en este caso, va a ser mayor que la temperatura de entrada del fluido. La temperatura de entrada del alimento, en este caso, también es mayor a la temperatura de salida.
Normalmente, de las 4 temperaturas que entran en juego, conoceremos 3 de ellas y podremos, mediante esta ecuación de variación de entalpía, determinar la cuarta, ya que, como hemos dicho, el calor cedido por un fluido va a ser igual al calor ganado por el alimento. Esa variación de entalpía, que hemos dicho velocidad de transmisión de calor, se puede determinar mediante esa ecuación de entalpía y, a su vez, aplicando la ecuación de velocidad, podríamos determinar, conocido el coeficiente global U, el área del intercambiador. En cuanto a la diferencia de temperaturas entre el fluido y el producto, como varía a lo largo del intercambiador, se sabe que el incremento de temperatura medio logarítmico es la media que más se aproxima al valor que da un resultado más próximo a la realidad. Son, como hemos dicho, cálculos básicos de un intercambiador de calor. Hay que suponer coeficientes globales y calores específicos constantes a lo largo de toda la superficie del intercambiador, y que además no hay cambio de estado en el interior de ese intercambiador de calor. Asimismo, se pueden dar varias distribuciones. Si consideramos que la circulación de ambos fluidos es en paralelo, a la hora de calcular ese incremento de temperatura medio logarítmico, tendríamos, visto este esquema simplificado del intercambiador de calor, representamos una sección 1 arbitraria donde se produce la entrada de ambos fluidos, el refrigerante o calefactor y el alimento, y una sección seleccionada arbitraria 2 con las temperaturas de salida de ambos fluidos. Se determina, para calcular ese incremento medio logarítmico, se determina en primer lugar 2 incrementos de temperatura. En este caso serían diferencia de temperaturas en la sección 1, en el caso de circulación en paralelo será diferencia de temperaturas entre las temperaturas de entradas de ambos fluidos, y un incremento o diferencia de temperaturas de las temperaturas de salida en esta sección arbitraria 2. Si suponemos tratamiento térmico, como ambos incrementos de temperatura se deben calcular en valor absoluto, tendríamos la temperatura de entrada del fluido calefactor menos la temperatura de entrada del alimento, y como incremento T2 sería la temperatura de salida del alimento menos la temperatura de salida del fluido. En el caso de tratamiento de refrigeración, y considerando la misma distribución de fluidos en paralelo, los incrementos de temperatura se determinarían en valor absoluto como temperatura de entrada del alimento menos temperatura de entrada del fluido refrigerante, y el incremento de temperatura 2 sería temperatura de salida del alimento menos temperatura de salida del fluido. El incremento de temperatura medio logarítmico, esa media logarítmica se determinaría a partir de esos 2 incrementos según esta fórmula ya conocida. Si tenemos en cuenta de forma análoga un esquema de un intercambiador de calor en el que la circulación de ambos fluidos es en contracorriente, las secciones establecidas arbitrariamente 1 y 2 se determinarían a partir de, en este caso, temperatura de entrada de un fluido y temperatura de salida del otro. En el caso de tratamiento térmico, el incremento de temperatura T1 podría ser temperatura de entrada del fluido calefactor menos temperatura de salida del alimento. En ese mismo caso, con el tratamiento térmico que hemos considerado, la diferencia de temperaturas T2 sería temperatura de salida del fluido calefactor menos temperatura de entrada del alimento. Como hemos dicho, estos incrementos siempre se calculan en valor absoluto, siempre temperatura mayor menos temperatura menor para una misma sección. En el caso de tratamiento de refrigeración, tendrá que ser las temperaturas que mayor valor tengan para calcular esos incrementos de temperatura.
la expresión para la media logarítmica sería la misma. Si queremos ahora calcular el coeficiente global de transmisión de calor de ese intercambiador, habrá que tener en cuenta que cuando se habla de la transmisión de calor entre dos fluidos separados por una pared metálica, como sería el caso de un intercambiador simple, hay que tener en cuenta que se produce convección en el lado de uno de los fluidos, conducción como mecanismo de transmisión de calor a través de esa pared metálica, convección a través del otro fluido, y por lo tanto se generaría una resistencia global como inversa del coeficiente global U, que tendría que estar en función de los coeficientes de convección individuales de cada uno de esos dos fluidos, fluido refrigerante y alimento o fluido calefactor y alimento, ya sea refrigeración o tratamiento térmico del alimento, el espesor de la pared metálica del intercambiador y la conductividad térmica. En estado estacionario, el flujo de calor que atraviesa cada zona es constante y la resistencia global que se opone desde el seno del fluido se podría determinar según esta ecuación. En los cambiadores de calor en los que se calienta agua de forma frecuente se suele formar depósito de sales sobre la pared, lo que reduce la conductividad térmica de la pared de dicho intercambiador. Aparece, por lo tanto, una resistencia más a esa transmisión de calor. Esa resistencia que se opone a la transmisión de calor se podría determinar como la inversa de un coeficiente H sub D, coeficiente individual de transmisión de calor del depósito de sales formados. Asimismo, la resistencia térmica total que se produciría en ese intercambiador de calor sería la del lado de uno de los fluidos, la del depósito de sales, la del espesor de la pared metálica donde se ha producido el depósito de sales y la convección del otro fluido. En resumen, serían estas dos las formas de calcular los coeficientes globales a través de sus inversas o resistencias. Vamos a pasar ahora a resolver una serie de problemas, como hemos dicho, de cálculo básico de intercambiadores de calor. El primer problema tiene un enunciado que dice: se utiliza un intercambiador de calor de placas para pasteurizar 250 litros hora de leche desde 4 hasta 72 grados. Para ello se utiliza un caudal de 300 litros hora de agua a 79 grados centígrados, que circula en contracorriente con la leche. Puede considerarse que los coeficientes individuales de transmisión de calor por convección tienen los valores de 1000 kilocalorías por hora metro cuadrado grado centígrado para el lado de la leche y 1950 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado para el lado del agua. Además, la conductividad térmica del acero inoxidable que constituye las placas es de 10.800 calorías hora metro y grado centígrado, y los calores específicos del agua y la leche son respectivamente 4,18 y 4 kilojulios por kilo y grado centígrado. Se considera además que la densidad de la leche es de 1030 kilos metro cúbico. El problema nos pediría hallar, en primer lugar, la temperatura de salida del agua, el coeficiente global de transmisión de calor del intercambiador con un espesor de placa de 3 milímetros y la superficie de intercambio de dicho intercambiador de calor. A la hora de resolver el problema podemos ver en la parte superior de la diapositiva tenemos reflejados todos los datos del problema: densidad de la leche en sistema internacional, densidad del agua, caudal de leche, caudal de agua. Lo tendríamos tanto en metros cúbicos como en kilos por segundo. Los datos del problema eran 250 litros hora de leche y 300 litros hora de agua,
que corresponden con los 0,08 kilos segundo caudal de agua y 0,07 kilos segundo caudal de leche. Asimismo, tendríamos los datos de entrada de la temperatura del agua, 79 grados, y las temperaturas de entrada y salida de la leche que se va a pasteurizar, de 4 grados de temperatura de entrada y 72 de salida. Por lo tanto, en primer lugar, deberíamos calcular la temperatura de salida del agua a partir de la variación de entalpía de los dos fluidos que intercambian calor. Teniendo en cuenta los caudales máximos de la leche y del agua, los calores específicos de ambos fluidos y las tres temperaturas conocidas, se podría determinar por el lado de la leche, que es del que conocemos todos los datos, en primer lugar, la velocidad de transmisión de calor en julios segundo. Esto nos daría un valor de 19.455 julios segundo. Conocido este valor y conocidos caudal máximo del agua, calor específico y temperatura de entrada, se podría determinar mediante esta ecuación la temperatura de salida, que en este caso nos da un resultado de 23 grados centígrados. Una vez se ha determinado esa velocidad de transmisión de calor y esa temperatura de salida, podríamos, aplicando la ecuación de velocidad, determinar el área del intercambiador. Para ello, tendríamos que determinar en primer lugar tanto el coeficiente global U como el incremento de temperatura medio logarítmico, siguiendo esta fórmula. La distribución del intercambiador es en contracorriente y por lo tanto podríamos hacer un diseño arbitrario de temperatura de entrada del agua 79 grados, temperatura de salida que acabamos de determinar 23, temperatura de entrada de la leche 4 grados, en contracorriente temperatura de salida 72 grados. Se puede determinar la diferencia de temperaturas en esta sección 1, 79 menos 72. Se puede también determinar la diferencia de temperaturas en la sección 2, 23 menos 4. Y con estos dos valores podríamos determinar, mediante la ecuación de la diferencia de temperaturas media logarítmica, esa diferencia. Ese incremento medio logarítmico nos daría un valor de 12. Asimismo, para poder determinar el área del intercambiador, debemos previamente conocer el valor de U. En esta diapositiva tenemos, por un lado, los datos de los calores específicos del agua y los coeficientes individuales de transmisión de calor del lado de la leche, 1000 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado, del lado del agua, 1950 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado, la conductividad térmica de la pared metálica del intercambiador, 10,8 kilocalorías, y un espesor de placa de 3 milímetros, 0,003 metros. Pasados los coeficientes de convección, conductividad y espesor de placa sistema internacional, tendríamos estos resultados: 1161 julios segundo metro cuadrado grado centígrado para el lado de la leche, 2264 julios segundo metro cuadrado grado centígrado para el lado del agua y una conductividad térmica de 12,54 julios segundo metro grado centígrado. Conocidos la ecuación de la resistencia global, 1 partido por el coeficiente global, sería 1 partido el coeficiente del lado de la leche, el espesor de placa partido de la conductividad y 1 partido por el coeficiente del lado del agua. A partir de esta ecuación se determinaría la inversa del coeficiente global y si empleamos unidades del sistema internacional nos daría que podríamos despejar un valor de coeficiente global de 648,45 julios segundo metro cuadrado y grado centígrado. Con este valor, volviendo a la diapositiva anterior, podríamos ahora determinar el área de intercambio del intercambiador en cuestión. El área nos daría una superficie de 2,49 metros cuadrados. En otro problema nos pide determinar el área de la superficie de transferencia térmica que se necesita para que un intercambiador de calor
tubular enfríe 7 kilos por segundo de un alimento de 60 grados hasta 40, empleando como fluido refrigerante un caudal de agua de 6 kilos por segundo a 10 grados centígrados. Considérense entonces los siguientes casos: distribución de flujo en paralelo y flujo en contracorriente. Los datos que nos aportan serían calores específicos del alimento y del agua, 3.810 julios kilo grado centígrado y 4.180 julios kilo grado centígrado, y nos dan directamente el coeficiente global de transferencia de calor de 568 vatios metro cuadrado grado centígrado. En el ejercicio anterior tendríamos que determinar ese coeficiente global a partir de los coeficientes de convección y de conducción, y en este caso es un dato que nos da ya el enunciado. En primer lugar, conocidos tanto la densidad del agua como los caudales del alimento en kilos segundo y los calores específicos, conocidas también las tres temperaturas, entrada y salida del alimento y temperatura de entrada, podríamos determinar en primer lugar la variación de entalpía, en este caso del lado del alimento o del fluido calefactor, que sería, en este caso del alimento, que es del que conocemos todos los datos, y podríamos determinar a partir de su caudal másico y su calor específico las 533.400 julios segundo de velocidad de transmisión de calor, y a partir de ahí podríamos determinar la temperatura de salida del agua que no conocíamos. Igualando ambas variaciones de temperatura, obtenemos una temperatura de salida del agua de 31 grados centígrados. Con estos dos datos podríamos ir a la ecuación de velocidad y primero tendríamos que hacer los dos diseños del intercambiador. Si consideramos en primer lugar un diseño, una distribución de fluidos en paralelo, una representación esquemática del intercambiador podría ser la sección 1 o sección de entrada, 60 grados de temperatura de entrada del alimento, 40 grados de salida; sección 2, temperatura de entrada del agua, 10 grados, temperatura de salida, la que hemos calculado, 31 grados. Y a partir de esa distribución en paralelo determinar las dos diferencias de temperatura que se podrían asignar de forma arbitraria, 50 en este caso y 8,7 en el caso de la diferencia de temperatura 2. A partir de esos dos incrementos de temperatura se podría calcular la media logarítmica, que nos daría un resultado de 23,65 grados centígrados. A la hora de poder determinar el área, tendríamos que conocer también el coeficiente global de transmisión de calor. En el enunciado del problema nos decía que era 568 vatios metro cuadrado y grado centígrado. Como conocemos la velocidad de transmisión de calor en el sistema internacional, 533.400 vatios, se podría determinar que esa área de intercambio, en este caso de distribución de flujo en paralelo, sería igual a 39,71. Si con estos mismos datos hacemos una distribución de flujos en contracorriente, observaremos cómo en igualdad de condiciones en cuanto a caudales de alimento, caudales de entrada de alimento y agua y temperaturas, podríamos obtener un área diferente. En este caso, con una distribución en contracorriente, se puede asignar arbitrariamente sección 1, 60, sección 2, 40 y temperatura de entrada del agua en la sección 2, 10, 31,27 la sección 1. El intercambio de energía entre ambos fluidos es igual y por lo tanto la temperatura de salida del agua es igual independientemente de la distribución de los fluidos. A partir de ahí podríamos determinar los incrementos de temperatura 1 y 2. Con estos dos incrementos, que ahora sí que son diferentes debido a que la distribución de fluidos es distinta, el incremento de temperatura medio logarítmico es distinto, y conocido el intercambio de calor, la entalpía, que es el mismo, podríamos entonces determinar el área de intercambio en un intercambiador de contracorriente, que en este caso sería 31,98 metros cuadrados. Como vemos, es una superficie, un área de intercambio bastante menor que en el caso de distribución en paralelo. Es una de estas
de las razones por las que se suele hacer una distribución en contracorriente casi siempre en todos los intercambiadores que encontramos en la industria alimentaria. A igualdad de funcionamiento, el área de intercambio es menor, por lo tanto, el valor del intercambiador también lo es. En otro problema nos plantean el siguiente enunciado. Se utiliza un intercambiador de calor de tubos concéntricos para calentar 500 kilos hora de leche desde 4 hasta 72 grados. Para ello se utiliza un caudal de 550 kilos hora de agua a 75 grados, que circula en contracorriente por el interior de un tubo. Puede considerarse que para la sección considerada el coeficiente global de transmisión de calor es de 1500 vatios metro cuadrado y grado centígrado, y la capacidad calorífica del agua y la leche son, respectivamente, 4,18 y 4 kilojulios por kilo y grado centígrado. Nos piden entonces hallar tanto la temperatura de salida del agua como la superficie de intercambio. Luego, en una segunda parte, nos comentan que tras una utilización prolongada se provocan incrustaciones, depósitos de sales, por lo que el caudal de agua necesario para la misma utilización es de 7.000 kilos hora. Calcular entonces el nuevo valor del coeficiente global y la resistencia térmica del depósito de sales incrustado en el intercambiador. Considerando las primeras condiciones de trabajo, donde el caudal de agua es 5.500 kilos hora de agua, tendríamos en este caso los siguientes datos: densidades de la leche y del agua, caudales de agua en kilos hora y de leche 5.500 y 5.000, que en el sistema internacional serían 1,53 y 1,39 respectivamente. Conocemos la temperatura de entrada del agua y la temperatura de entrada y salida de la leche, y el coeficiente global en el sistema internacional U, 1500 vatios metro cuadrado grado centígrado. A partir de estos datos y con la variación de entalpía entre ambos fluidos, se podría determinar la velocidad de transmisión de calor de 377,78 kilojulios por segundo y grado centígrado. Igualando al lado del fluido del agua, podríamos determinar entonces la temperatura de salida del agua, que en estas condiciones nos daría 15,84 grados centígrados. Ahora, considerando, como dice el enunciado, un intercambiador de calor con distribución en contracorriente, podríamos hacer un diseño básico con temperaturas de entrada del agua de 75 grados, temperatura en este caso de salida de 15,8, temperatura de entrada de la leche de 4 grados y temperatura de salida de 72, y así, determinando diferencial de T1, diferencial de T2, obtendríamos un incremento de temperaturas medio logarítmico de 6,44 grados centígrados. Aplicando la ecuación de velocidad, con este incremento de temperatura medio logarítmico y con el coeficiente global U conocido, así como la velocidad de transmisión de calor, se determina que el área de intercambio con distribución en contracorriente para estas condiciones de trabajo sería de 39 metros cuadrados. En el segundo supuesto, en el que se produce un depósito de sales, tendríamos el mismo intercambiador, es decir, el área del intercambiador iba a ser la misma, puesto que no hemos cambiado el equipo, simplemente se ha producido un mal funcionamiento, y sí que nos dice el enunciado que hemos aumentado el caudal de agua para ejercer la misma transmisión de calor. En este caso, ya sí que se produce que la temperatura de salida del agua no va a ser igual. Cuando tenemos en cuenta el mismo intercambio de calor, la variación de entalpía sí que es igual, pero al cambiar el caudal másico del agua, la diferencia de temperatura, como vemos, la temperatura de salida del agua en este caso será mayor. Una vez determinada esa temperatura de salida, se determinan de nuevo, con la misma distribución en contracorriente,
los incrementos de temperatura para ambas secciones arbitrarias 1 y 2 y el incremento de temperatura medio logarítmico en estas condiciones de trabajo. A igualdad de área e igualdad de velocidad de transmisión de calor, con un incremento de temperatura medio logarítmico diferente, obtenemos un coeficiente global de transmisión de calor distinto. En este caso, en el primer supuesto el coeficiente global era 1500 y con el depósito de sales el coeficiente global se reduce a 943, es decir, lo que supone la transmisión de calor se hace menos efectiva, necesitando además un caudal de fluido calefactor mayor. En otro problema tendríamos, en este caso, que determinar el área de la superficie de transferencia térmica que se necesita para que un intercambiador de calor construido por un tubo de 0,0254 metros de diámetro exterior enfríe 6,93 kilos por segundo de vino desde 65,6 grados hasta 39,4, utilizando para ello un caudal de agua de 6,3 kilos segundo a 10 grados. Puede considerarse que el coeficiente global de transmisión de calor es de 568 vatios metro cuadrado y grado Kelvin. La capacidad calorífica del agua y del vino son respectivamente 4,18 y 3,81 kilojulios por kilo y grado centígrado. Y considerando cada uno de los siguientes montajes: una pasada con flujo en paralelo y una pasada con flujo en contracorriente. Con los datos de partida tendríamos caudales másicos del vino y del agua, 6,93 y 6,3 kilos segundo, densidad del agua 1000 kilos metro cúbico sistema internacional, temperatura de entrada del vino 65,6, de salida 39,4 y una temperatura de salida del agua, de entrada del agua de 10 grados. El coeficiente global es también conocido, 568 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Hay que tener en cuenta que para el paso al sistema internacional el coeficiente global, cuando viene dado en grados Kelvin, no varía si lo quisiéramos pasar a grados centígrados, puesto que por la definición de ese coeficiente global esta temperatura se refiere a incrementos y se sabe que los incrementos de temperatura en grados Kelvin son iguales que los incrementos de temperatura en grado centígrado. No sería este el caso si habláramos de grado Fahrenheit. También nos dan como dato el calor específico del vino en kilojulios por kilo y grado centígrado. En primer lugar, como en los anteriores problemas, calcularíamos la variación de entalpía entre ambos fluidos, en este caso el alimento vino y el fluido refrigerante. Conocidos esos caudales másicos y calor específicos, solo nos quedaría por determinar la temperatura de salida del agua. Por el lado del vino, como conocemos todos los datos, podríamos determinar la velocidad de transmisión de calor, que en unidades del sistema internacional kilovatios o kilojulios segundo, tendríamos un valor de 691,76. Asimismo, conocido este dato, podríamos determinar esa temperatura de salida del agua de 36,27 grados centígrados. Una vez conocida esa temperatura, haríamos los supuestos de circulación en paralelo y circulación en contracorriente. En el primer caso, si hacemos un diseño en paralelo, podríamos seleccionar sección 1, temperaturas de entrada, sección 2, temperaturas de salida, y tendríamos el vino 65,6, 39,4 y el agua 10, 36,27. Con estos valores determinamos los incrementos de temperatura en positivo, 55,6 para el caso 1 y 3,13 para el caso 2, y con estos dos valores de incrementos de temperatura podríamos determinar entonces el incremento de temperatura medio logarítmico, que supone 18 grados. Una vez que conocemos ese incremento de temperatura medio logarítmico, podríamos entonces determinar, y conocido también el coeficiente global U, el área, aplicando, como hemos dicho, la ecuación de velocidad. En este caso, para una distribución en paralelo, el área de intercambio es de 66
2,78 metros cuadrados. Si la distribución que hacemos al intercambiador de calor sería en contracorriente, en este caso podríamos tener, por un lado, sección de entrada del vino, sección de salida la sección 2, el vino, y en la sección 1 sería la salida del agua y en la sección 2 la entrada del agua. Con estos 4 valores ya determinados previamente, determinamos los incrementos de temperatura para ambos secciones del intercambiador, un incremento de temperatura medio logarítmico, que en el caso de contracorriente nos da un valor mayor que en el caso de circulación en paralelo, y puesto que el coeficiente, la velocidad de transmisión de calor es la misma para ambos flujos de circulación de fluidos, paralelo y contracorriente, y el coeficiente global U tampoco varía, en este caso el área de intercambio sería 41,47. Se observa así, de esta manera, como hemos dicho en anteriores ocasiones, como el área de intercambio de un intercambiador de calor cuya distribución de fluidos sea en contracorriente es considerablemente menor que el área de intercambio en un intercambiador de calor en paralelo. En este caso se ve también que a igualdad de funcionamiento la superficie es menor, como hemos dicho, y eso repercute en un menor coste. Y con esto terminaríamos la explicación del cálculo de intercambiadores de calor de forma básica. Existen cálculos más complejos que no corresponden a esta unidad didáctica. Gracias por vuestra atención.